donde se habla de un conocimiento mayor al nuestro hoy en día parecería ingenuo o si no muy dudoso. El presente económico, pandémico y el desarrollo tecnológico que en los últimos 30 años hemos logrado no puede explicarse mediante modelos económicos y científicos, sino con la histórica. La historia nos da hechos que son en sus evidencias imposibles de discutir. La idea de que hay un complot internacional que se dedica a tomar decisiones sobre el futuro de las naciones y la vida de sus ciudadanos es algo que aterroriza a algunos y a otros parece no importarles en lo absoluto. Si además ese plan maligno está protagonizado por miembros de una hermandad exclusiva que se remonta a siglos atrás o por seres lagartos procedentes del espacio exterior, la historia se torna hasta cierto punto ridícula. Sin embargo, cuando aterrizamos a la realidad los fenómenos cercanos como el cambio climático, las pandemias, las desapariciones, las crisis económicas o las inexplicables consecuencias de sucesos históricos, la realidad de estos sucesos parece más cercana de lo que creemos. Para comenzar, tenemos que remontarnos a los principios históricos que se tienen acerca de la presencia de estos seres en la Tierra. No hay una fecha que ningún historiador haya mencionado como sus orígenes. Sin embargo, las primeras veces que se conoce de la presencia de estos seres con características humanoides, como reptilianas, nacen en muchas culturas prehispánicas. Las serpientes divinas son usualmente universales. Hay ejemplos de China, Grecia, India, Japón y las Américas. Diferentes culturas en sus escritos hablan de cómo estos seres reptilianos, encarnados como dioses, ayudaron a la humanidad a obtener tecnologías en un punto de nuestra evolución cuando apenas se comenzaba con las primeras civilizaciones. Esto respondería a la creación de las pirámides en Egipto, la transportación arquitectónica de los mayas o la creación de una arquitectura muy avanzada. En la antigua China se creía que los fundadores eran semidivinos. A menudo eran mitad serpientes y mitad humanos. En el antiguo egipcio, el dios Sobek era una deidad similar a un cocodrilo, a los cuales los egipcios le acreditaban la creación del mundo. No quiero hablar categóricamente con la evidencia histórica mundial que presentaré, sino que todas estas mitologías de seres humanos creados por seres similares a serpientes estén inspiradas en hechos reales, sino que hayan sido mitos basados en la realidad. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que sí. En 1923, el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley excavó una de las comunidades agrícolas más antiguas del mundo, la ciudad sumeria de Ur, ciudad construida hace 3211 años antes de Cristo, donde el antiguo dios ahí era Enki. Entre esos descubrimientos encontró particularidades como materiales fuera de época como la arcilla, cuyo material databa del año 4000 a.C. No solo ha sido este material, sino que se han encontrado estatuillas humanoides, con las cuales podía uno pensar en la abstracción de acuerdo a la época, pero las formas con las que se esculpía a Enki no parecen una simple arte de época, ya que la clara alusión a un reptil y la piel escamosa genera evidencias más que categóricas sobre la presencia de seres diferentes en la antigua Mesopotamia. Según Jason Martel, historiador estadounidense, cinematógrafo y autor del libro Conocimiento Apocalíptico, estas estatuillas, de acuerdo a sus características físicas, representan a los dioses sumerios, los Anunnaki Enki, ya que muestran estas mismas características reptilianas. La teoría que él postula es que si este dios no solo visitó a la tierra más vieja como Sumeria, sino que también a las demás culturas del mundo. Los vestigios de quienes podían ser estos seres con características humanoides reptilianas se encuentran en los principales y más grandes dioses de la mitología, entre ellos Quetzalcóatl, descrito como la serpiente emplumada en Europa. El rey Atenas era mitad hombre y mitad serpiente. En el antiguo Egipto se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse y ser expulsados del Edén. En China existe una clara alusión al dragón. En la cultura griega, la serpiente era el original enemigo de Zeus en el libro bíblico Apocalipsis. Por último, en India, los Naga son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente e interactúan con los seres humanos sumerios. Se nos habla de los Anunnaki, los mismos que aparecieron en las estatuillas humanoides en la antigua Mesopotamia. Ellos son los que bajaron del cielo a la tierra
Son dioses oscuros que vivieron entre nosotros. Con el paso de los años, las antiguas escrituras de los Anunnaki Enki fueron estudiadas, analizadas, traducidas y censuradas, ya que las antiguas escrituras decían relatos que podrían poner en alerta a cualquier nación del mundo, pero esta información se ha tenido censurada. El silencio entre los historiadores es alarmante. Para conocer sus intenciones, hay que volver a tener un punto de vista histórico, puesto que en recientes investigaciones realizadas por David Icke, autor de los libros más importantes respecto al género conspiranoico, en donde relata la dominación del ser humano desde hace miles de años, el mundo y su antidemocracia, el poder en unos pocos sobre muchos otros, y los recientes acontecimientos de los últimos siglos, ha mostrado información en su novela del 2010, Humanos, levantarnos, la Revolución Pacífica. Ahí nos relata material bibliográfico de Leonard Woolley, mostrado por sus herederos, en donde rescata varias inscripciones que paralizarían al mundo de hacerse públicas, pero ha sido totalmente criticado y desmentido por muchas instituciones de poder, lo que resulta sospechoso al brindarle atención a algo que parecería ridículo. Volviendo a los textos encontrados, los más alarmantes y escalofriantes se encuentran. Enki, creador de nuestra Tierra del Sol, ha hecho un llamado a nosotros sus hijos para jurar fidelidad por el resto de la eternidad. Muestra el ojo de Uya la verdad del Apocalipsis que generará para vincular nuestra vida con la del Creador. El ascenso a esta vida se realizará en un proceso de 5000 años. La energía que hoy tenemos será devuelta al Creador. El apocalipsis de mis hijos será gratificante. El pago de la energía del sol será a través de su propia destrucción. Los conflictos entre naciones, la masacre de los hijos de mi carne poderosos sobre los simples súbditos, los llevará a eliminarlos a través de mi esencia, rechazarles el agua, provocar la ira de los cielos y los mares. Las descripciones hablan por sí solas. Es claro que el plan de los Anunnaki Enki será el de acompañarnos en el proceso de nuestra destrucción. Con el tiempo los reptilianos no solo se convirtieron en una ideología ni deidades, sino con el paso de los años se establecieron en las culturas de todo mundo y se establecieron en básicamente las personas que hoy conocemos como gente en el poder, ya sea por su grado en la política, los espectáculos, visionarios, empresarios y entre muchos otros, marcando el apogeo durante las guerras mundiales y los principios de los años 90 como la época final del proceso, ya que si recordamos la antigua ciudad de Ur fue creada 3211 años antes de Cristo aproximadamente, y estamos en el año 2021. Esto quiere decir que el apocalipsis descrito por los Anunnaki está por concluir en 268 años. Las recientes evidencias datan en Vietnam. El Parque Nacional Phong Nha Bam, ubicado en lo profundo del sureste asiático, se halla un sistema de cuevas más grande del mundo, la cueva Song Don, lugar que tiene 3 millones de años, 200 metros de altura y 170 metros de ancho, que se extiende por 5 kilómetros, posee un lago y fauna interior. La cueva se descubrió por un leñador vietnamita, que talaba ilegalmente. Descubrió la cueva y relata haber encontrado un tipo de criatura que parecía descrito a un dragón humanoide. Y desde que se estudió y abrió el lugar al público, muchas personas han descrito ver a seres con características reptilianas, y Songdo es solo uno de los principales lugares recientes en la creciente número de avistamientos reptoides en áreas remotas con cuevas conocidas. Las evidencias recientes no se hablan de una manera detallada explícitamente sobre complots, sino que a este punto de la humanidad se describe que todo el sistema social económico instaurado por los mercados, los países, las organizaciones y el mundo globalizado de hoy son el entorno preparado por las principales figuras en el poder del mundo, y se cree que muchas de las figuras más importantes en los últimos siglos han sido personas influenciadas o encarnadas por reptilianos, entre ellos Hitler, Napoleón Bonaparte, George Bush, la reina Isabel, Enrique Peña Nieto, Katy Perry, Miley Cyrus, Donald Trump, y la lista sigue. Son personajes que han dado pauta a tener este ecosistema global que hoy vivimos. Se cree que a estos personajes debemos las guerras mundiales, el 11-11, la hambruna,
los países más pobres, la creación de enfermedades, catástrofes naturales, el cambio climático, terremotos, bloques económicos y entre otros más. Más allá de haber puesto en el poder a personajes como Vladimir Putin o Donald Trump, la intención de los reptilianos es crear un nuevo orden mundial, aunque no han dejado claro cuáles son sus intenciones o si solo preparan para mantener un control que nos lleve a nuestro propio apocalipsis. Quizás los planes de estos reptilianos son demasiado complejos como para ser entendidos por una simple y básica mente humana con una visión tan acotada de los hechos. Aunque me gustaría entender una explicación, sobre todo no la hay sobre lo que estos seres quieren. Solo podemos acotarnos a qué es lo que buscan, que es el poder de pocos sobre muchos, la destrucción de la vida natural y la dominación para ejecutar las decisiones más importantes en la historia del ser humano para conducirlo a su extinción. Podemos creer que los reptilianos son reales o no, pero sin duda la evidencia histórica nos remite a pensar que hubo seres que influyeron en la forma de pensar, actuar y desarrollarse de las antiguas culturas prehispánicas de todo el mundo, y que estas con influencias marcaron las formas sociales y de poder que hoy en día aún tenemos. No cabe duda que siempre hay un poder mayor a lo que creemos en las instituciones, los países o las personas. La información es el arma más peligrosa y es claro que vivimos en un mundo controlado. Nuestras acciones y decisiones están premeditadas por modelos sociales, económicos y políticos de los cuales muy pocas veces vemos las consecuencias. ¿La catástrofe se acerca? Sí. Con o sin reptilianos, estamos acabando con el mundo y sus habitantes, no solo por el poco tiempo que queda antes de que la catástrofe ambiental concluya, no por un sistema en el que crecen los pobres y disminuyen los ricos, no por la extinción masiva de la flora y la fauna, no por la pérdida de los seres humanos a causa de una pandemia, sino por la deshumanización alienada orquestada por nosotros mismos, la pérdida de la empatía, la sociabilidad, los valores y la educación. Lo importante es oponerse a una ideología que dicte los parámetros sobre el bien y el mal, ser partícipe de un sistema capitalista de manera consciente, cuidar al mundo, no tirando basura, cuidando a las plantas y animales, no contaminando y sobre todo no creer en todo lo que escuchan. No saben quién puede ser el siguiente reptiliano que conozcan. Muchas gracias.